Muy buenas noches tengan todos ustedes. Este martes 24 de marzo de este año tenemos el gusto de recibir a un personaje y a una personalidad que cada día se destaca más por su investigación tan puntual, tan aguda, sin dejar a un lado el rigor académico, pero también con una gran vocación de servicio, como lo es nuestro amigo y consocio, el doctor Mario Aldana Rendón, quien esta noche presenta el libro, su más reciente libro, Dios, Francia y Monarquía, Jalisco y el Segundo Imperio, 1864-1867. Para conducir esta ceremonia, cedo el uso de la voz al licenciado Rubén Rodríguez García, secretario general de esta casa. Señores y señores, bienvenidos a esta solemne sesión académica del día de hoy. Antes de iniciar, les rogaríamos que apagaran sus teléfonos celulares o los pusieran en vibrador, por favor. Bien, están en esta mesa esta noche nuestro presidente, el maestro Eduardo Velasco Briceño, nuestro presentador, autor de esta noche, el doctor Mario Aldana Rendón. Él es el autor del libro y nuestro consocio, como se acaba de mencionar. Nos acompaña también otra consocia nuestra y comentarista, que es la doctora Angélica Peregrina Vázquez. Como invitado, también como comentarista, nos acompaña el doctor Mario Nájera Espinosa. Y el doctor Javier Hurtado González, él es moderador el día de hoy y director general del Instituto de Estudios del Federalismo Prisciliano Sánchez. Y su servidor, Rubén Rodríguez, secretario general. Bien, antes de pasar este micrófono al doctor Javier Hurtado González para que conduzca esta presentación, les pediría un aplauso para nuestros consocios e invitados. Gracias, muy buenas noches, con su venia, señor presidente. Me han dicho que aquí en la sociedad, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, tiene un alto aprecio por la brevedad y por el tiempo, así que de tal suerte seré muy breve. De mi parte, que yo solamente quiero decir dos cosas aquí inicialmente. En primer lugar, que mucho agradecemos al doctor Mario Aldana Rendón la generosidad que tuvo, la confianza que depositó en el Instituto de Estudios del Federalismo para que nosotros hiciéramos posible la edición de esta obra que mucho nos honra y que quisimos que saliera precisamente en estas fechas, porque tiene que ver precisamente con los acontecimientos que se dan en torno al personaje del cual acabamos de conmemorar el 209 aniversario de su natalicio apenas el pasado día 21 de marzo. Entonces, qué mejor ocasión que hacerlo aquí, y más en la Sociedad de Geografía y Estadística, que mucho tiene que ver también con estos acontecimientos y con estos personajes. Y en segundo lugar, pues agradecer a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística la hospitalidad en sus instalaciones, el estar aquí presentes con todos ustedes, que es un gran motivo de orgullo, de satisfacción y de distinción inmerecida hacia ese servidor, así como también el estar compartiendo una mesa con tan distinguidas personalidades. Dicho lo anterior, pues yo quisiera iniciar de inmediato y ceder el uso de la voz a la primera presentadora, que es la doctora Angélica Peregrina Vázquez. Nada más comentar de parte de ella su vasto currículum, mencionar que pues es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Jalisco, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y también miembro de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, conocida por todos ustedes. Ella será quien nos hará el favor de dar los primeros comentarios sobre la obra del autor Mario Aldana Rendón, Dios, Francia y Monarquía. Adelante, Angélica, te escuchamos con atención. Señor presidente, señoras y señores, muy buenas noches. Me honra estar en esta casa esta noche, justamente a propósito de la invitación, la cual mucho agradezco, que me hizo el doctor Mario Aldana para presentar su obra más reciente, que ha titulado, como ya se mencionó, Dios, Francia y Monarquía, Jalisco y el Segundo Imperio.
Debo advertir a ustedes que tuve el privilegio de conocer este libro hace varios meses cuando concluyó su hechura. Su pertinencia es indudable, pues se trata del estudio de un periodo de la historia de Jalisco que hacía falta analizar con mayor profundidad. Ver desde otra perspectiva esos años aciagos en los que el país padeció la presencia de invasores franceses, lo cual impidió a los liberales mexicanos recién llegados al poder disfrutar del triunfo que poco antes habían logrado al concluir la Guerra de Reforma en diciembre de 1860. Fue una etapa que, sumada a la Revolución de Ayutla y a la referida Guerra de Reforma, o de 3 años, llevó al país a 12 años de guerra civil, y la contienda contra la intervención francesa enfrentó de nuevo a los mexicanos. Dos bandos que volvieron a combatir, ahora con distinta nomenclatura: republicanos contra imperialistas. Si bien es cierto que de esta guerra se tienen en la memoria colectiva muy presentes sucesos como la victoria del general Ignacio Zaragoza el 5 de mayo de 1862, o la recuperación de la capital del país que logró Porfirio Díaz, a raíz de ello llamado el héroe del 2 de abril, o el fusilamiento de Maximiliano en Querétaro junto con los militares Miguel Miramón y Tomás Mejía en 1867, son hechos históricos que atañen a la vida nacional, sí, con una mirada lanzada desde el centro político del país, esto es, desde la Ciudad de México. Mas al aludir a la caída del Segundo Imperio en el ámbito local, en Jalisco, ¿acaso recordamos de manera automática al coronel Eulogio Parra, vencedor de los franceses en La Coronilla en diciembre de 1866? No, no ocurre así. Lo local no se tiene tan presente. Por eso me parece que este estupendo libro hacía falta este trabajo, además, en la amplia obra del doctor Aldana, quien a lo largo de su carrera como investigador de la Universidad de Guadalajara ha hecho valiosos aportes a la historiografía jalisciense. Sin duda asociamos el nombre de Mario Aldana con los estudios de la Revolución en Jalisco, de la que es un profundo conocedor, pero sus trabajos han recorrido otros temas y periodos muy variados. Recordemos su obra Desarrollo Económico de Jalisco, publicado en 1979, seguido de los volúmenes de Jalisco durante la República Restaurada. Luego su interés se fue centrando en temas políticos de las décadas posteriores al estallido revolucionario. En 1980 publicó Margarito Ramírez, Actividad Política y Administrativa de un Régimen, y al año siguiente, junto con Jaime Tamayo, del PNR al PRI en Jalisco. Tras su colaboración en la obra Historia de Jalisco, se abocó a los temas agrarios y de la revolución. Así apareció en 1982 los primeros brotes revolucionarios en Jalisco, y al año siguiente salió de las prensas del Fondo de Cultura Económica La Rebelión Agraria de Manuel Lozada. Y no se debe olvidar la importante obra que coordinó, Jalisco desde la Revolución, 14 volúmenes aparecidos en 1988, entre otras muchas que sería largo enumerar aquí. Desde luego, no puedo dejar de mencionar dos personajes que han sido motivo de sus afanes, Manuel Lozada y Manuel M. Diegues. A este último dedicó su trabajo de tesis doctoral que publicó el Colegio de Jalisco recientemente. De tal manera, esta nueva entrega de mi querido amigo el doctor Mario Aldana revela sin duda la madurez de la pluma de un estudioso del pasado jalisciense que ha dedicado muchos años a revisar archivos e infinidad de fuentes, aunado a un profundo trabajo de reflexión, todo lo cual le permite proponer novedosas interpretaciones. Es el caso de la obra Dios, Francia y Monarquía, en la que reconstruye lo acontecido en Jalisco durante la etapa del Segundo Imperio. Un azaroso lapso que se extiende un poco más de 3 años, pero que resultó la antesala de la consolidación del Estado liberal mexicano. Como él mismo lo indica en el texto, es una etapa en la que el dilema entre república y monarquía seguía atormentando a muchos. La monarquía no era un elemento nuevo en las luchas políticas nacionales, recuérdese el efímero imperio de Agustín de Iturbide, de manera que la lucha contra la intervención francesa sirvió de marco para definir de una vez y para siempre cuál México saldría triunfante, el republicano o el monárquico.
El libro se estructura en 5 capítulos, a lo largo de los cuales se reconstruyen los sucesos de los dos bandos en contienda. Asimismo, el contexto nacional sirve con frecuencia de entramado para poder entender la realidad que se analiza. Considero que entre los principales aportes de este libro se cuenta el acucioso análisis de los actores. El capítulo primero examina el lapso de 1860 a 1863, en el que el gobierno estatal intenta cerrar las heridas tras la guerra civil por la aparición de la nueva Carta Magna de 1857. Se trataba de lograr el cabal cumplimiento de sus preceptos, tales como la tolerancia de cultos, lo mismo que la igualdad de los mexicanos ante la ley, el acatamiento de las leyes de reforma y además reconstruir a una entidad federativa casi arruinada por la guerra. Uno tras otro, Aldana va examinando a los militares y políticos que intentaban el retorno a la vida institucional, así como a los opositores tan tenaces como Manuel Lozada, los desaciertos de Pedro Garzón, no obstante su mayor voluntad de defender la patria. El paso de Manuel Doblado por la gubernatura de Jalisco, sin pena ni gloria, como afirma Aldana, vino, vio y salió. También el triste papel de José María Arteaga, a quien no le quedó otro remedio que llevarse el gobierno republicano jalisciense al sur del estado, dejando el paso libre a los franceses para tomar Guadalajara. El siguiente capítulo, titulado Los franceses en Guadalajara, aborda la llegada del ejército imperial y cómo establecieron el gobierno monárquico con la ayuda de algunos mexicanos sus simpatizantes, lo mismo que el arribo de Maximiliano de Habsburgo. Y por otro lado, cómo los liberales hacían hasta lo imposible para reorganizarse y los giros que dio la resistencia patriótica. Es precisamente en este capítulo en el cual refiere el regreso del destierro del obispo Pedro Espinosa y Dávalos a su sede episcopal. El tercer capítulo da cuenta del gobierno imperial asentado en Guadalajara, el papel de la iglesia jalisciense, con un cúmulo de información desconocida hasta la fecha, poco analizada además, que desvela los desencuentros entre el recién ascendido arzobispo Espinosa y su cabildo eclesiástico. Igualmente, sobre los liberales moderados que se volvieron autoridades monárquicas, resulta aquí también muy interesante el apartado que dedica a la prensa. En el capítulo 4 vuelve la mirada sobre los liberales, su constante y tenaz lucha hasta lograr el triunfo republicano que en Jalisco sucedió desde fines de 1866. El quinto es un epílogo que titula Entre leales y traidores, en el que logra un concienzudo análisis de los actores, confronta los argumentos de unos y otros, sus razones y justificaciones. De particular interés me resultó el examen de Ramón Corona. Además, aclara cómo éste formó su equipo político, contando en él a José María Vigil, a quien Aldana define como el cerebro intelectual del grupo, y a otros como Alfonso Lancaster Jones, Antonio Gómez Cuervo y Emeterio Robles Gil. Detenidamente expone el punto de vista de varios periódicos, así como el de Ignacio Luis Vallarta acerca del debate surgido entonces sobre los traidores a la República y desde luego la discusión en torno a los caminos que México debía seguir para superar la profunda crisis social y económica que la guerra había dejado. En síntesis, esta obra nos proporciona una nueva visión del periodo que nos permite comprender lo sucedido en los años de 1864 a 67, los que tuvo de vida el gobierno imperial en Jalisco. Solo me resta felicitar al doctor Aldana por este nuevo aporte a la historiografía jalisciense, felicitar al Instituto de Estudios del Federalismo por el auspicio editorial y a la Sociedad de Geografía y Estadística por su hospitalidad para presentarlo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Angélica Peregrina. A continuación es un señalado distinción presentar a ustedes al doctor Mario Alberto Nájera Espinosa, quien será el segundo comentarista de esta obra que nos reúne hoy del doctor Mario Aldana.
El doctor Mario Alberto Nájera es jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales en la Universidad de Guadalajara, coordinador de la Cátedra José Martín, también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesor investigador titular C de la Benemérita Casa de Estudios Universidad de Guadalajara. Doctor Mario Alberto Nájera, está usted en el uso de la palabra. Muchas gracias por la presentación. Bueno, con la venia del presidente, maestro Eduardo Velasco Briceño, agradeciendo a esta institución la invitación general a los miembros y al público que con su asistencia nos honra. La idea pues es, en primer lugar, decir algo sobre el texto y proponerlo como una lectura que digo yo necesaria en este tiempo para comprender ya no el pasado, sobre todo el presente y qué va a ocurrir. Dios, Francia y monarquía, Jalisco y el Segundo Imperio, 1864-1867, de Mario Aldana Rendón, editado por el Instituto de Estudios del Federalismo Prisciliano Sánchez en el año 2015. Entre 1864 y 1867, México vivió una etapa de zozobra, de durísima prueba, como ningún país se experimentó esta situación en el continente americano. Luego de la guerra que el vecino avieso del norte, como llamó Martí a los Estados Unidos, enderezó contra la nación en construcción que era México entonces, con la finalidad de despojarlo de los enormes territorios norteños, la sociedad mexicana se debatía en fuertes tensiones internas en las que los protagonistas luchaban por dos distintas propuestas de país, las cuales se iban configurando. Una que quería mantener privilegios de los grupos herederos de fueros y poder desde el antiguo régimen, y otra que quería abrirse paso con una visión abierta al llamado progreso de cara al futuro y pensando en las generaciones por venir. Como se sabe, ya en el periodo que estudia el doctor Mario Aldana, es un periodo de gran fatiga militar y política en todos los rincones del territorio nacional. Ese fue el momento de oportunidad para una nueva invasión conocida como la intervención francesa. Pero no fue solo la oportunidad para los intereses extranjeros, europeos, encarnados en el nuevo monarca Maximiliano, sino que se sumaron todos los grupos de conservadores con la idea de recobrar su poder económico y político. Poco importó la nación, de pronto la retórica de la patria se desvaneció. La derecha de entonces, toda unida junto al invasor, contra México, aunque éste se deshiciera, es decir, los intereses por delante. Allí estaban la iglesia, los grandes comerciantes, los terratenientes, los prestamistas, la burguesía cosmopolita de las ciudades, confluyendo contra un pueblo empobrecido, un país sin recursos, endeudado, lidiando con ambiciones de variados signos y con un líder firme, patriota y de gran capacidad organizativa para resistir, como lo hizo, y mantener la posibilidad de seguir construyendo la República, el presidente Juárez. Mario Aldana nos entrega un excelente volumen que ya hacía falta, lo subrayo, en el ámbito académico del occidente de México. Es la historia que, en el contexto de las decisiones políticas internacionales, es decir, globales, de los imperios de ayer como el de hoy, incide con profundidad en la vida regional y local de importantes grupos humanos. Las fuentes que revisó Mario Aldana fueron aprovechadas con meticulosidad y con los ojos del investigador experimentado. Es así como nos propone ver esta parte de nuestra historia regional donde los personajes reales se mueven
con distintas motivaciones y se muestran desnudos en sus afanes con franqueza, unos abiertos a la crítica, unos transparentes y también los hay oscuros en sus intenciones. A nadie se da más ni tampoco menos en esta obra, que pronto pasará a ser una lectura obligada tanto en la carrera de historia como lectura también para quienes quieren comprender por qué Jalisco y sus aledaños son como son en este siglo XXI. Uno de los momentos más graves e intensos del libro se puede constatar en la página 86, donde el autor encuentra los elementos para el título de la obra. Era el mes de julio de 1864. Cito al autor: aún no se había materializado el programa político del gobierno monárquico. Para sus seguidores en Jalisco les quedaba muy claro que la providencia estaba detrás del cambio que se gestaba en México. Dios, Francia y la monarquía eran los garantes de la regeneración nacional que se elevaría majestuosa sobre las ruinas del nefasto sistema republicano. Hasta ahí la cita. Aquí el autor ilustra su aguda interpretación de los acontecimientos con un párrafo inaudito publicado en el periódico de los conservadores llamado El Imperio, que textualmente sostiene, cito: la república nos dividió, la monarquía nos une. La república hizo desaparecer las categorías sociales y con ellas la emulación de la virtud. La monarquía las restablece, basándose en el verdadero mérito y llamando en consecuencia para formarlas en todos los hijos de México, sean su clase la que sea. La república, con sus utopías, sembró el desorden y la anarquía, y con la exageración del interés público echó por tierra todas las garantías que protegieron la propiedad. En fin, la república derramó sobre nuestro infortunado país todas las desgracias que hemos sufrido y que con vergüenza tenemos que lamentar. Tales denuestos, y solo podían ser proferidos por quienes se habían acomodado a servir al imperio, traicionando, no se puede decir otra cosa, la sangre y mucha derramada por muchos mexicanos en la forja de una nación que debería no ser más, porque sería desde ya un territorio influido desde las cortes europeas del momento, potencias a veces en pugna y otras como aliados. Y como presentar un libro no es contarlo, diré para despertar más aún el interés de los próximos lectores, que en estas páginas encontrarán bien pintadas las escenas de la Guadalajara de los 60s del siglo XIX, el discurrir de sus personajes, sus debilidades y sus aciertos, su patriotismo y su apostasía, su vigor y sus desgastes, su cansancio. El mundo de la cultura regional se asoma por los teatros de la época, igualmente los gustos y modas inclinadas a lo cortesano, pero también el drama de la gente del medio rural, de los pueblos y comarcas alejadas del centro. Se agradece una cierta etnografía que el autor nos presenta sobre la producción artesanal, industrias, comercio de ese momento. Muy interesante, ciertamente, negocios también, negocios diversos, en fin, personajes de abajo que luchan y prefieren ver a la nación libre sin la correa francesa. A cada quien lo ubica el autor en su muy recomendable investigación. Hay personajes muy conocidos. Hoy muchos tienen con su nombre una calle en la ciudad. No sé si merecidamente. Eso depende de dónde se ubique cada quien aún hoy, si con el imperio o con la república. Nuevamente, recomiendo esta obra titulada Dios, Francia y Monarquía.
Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Mario Alberto Nájera. Pues es el turno de escuchar en voz del propio autor, el doctor Mario Aldana Rendón, sus comentarios, sus razonamientos del por qué esta obra, las motivaciones que tuvo para escribirla, y así como también su reacción a los comentarios, si es que tuviera algún comentario sobre esto, sobre las opiniones aquí vertidas por los presentadores en torno a su obra. Queda en el uso de la voz el autor, el doctor Mario Aldana Rendón. Muchas gracias, buenas noches a todos, gracias por su asistencia. Antes que nada, agradecimientos necesarios. Por su venia, señor presidente, agradecimiento al Instituto del Federalismo, al doctor Javier Hurtado, a la Sociedad de Ecografía y a mis queridos amigos Angélica y Mario por hacer posible este evento, tanto por la edición, la presentación, como los comentarios. Estaba leyendo, hará cosa de 3 años, la historia de Jalisco, la historia de Pérez Verdilla, José María Vigil y algunos otros autores respecto a temas literarios, y recibí una invitación para participar en un evento sobre la intervención francesa en Jalisco. Y entonces, antes de ir a ese congreso, empecé a ver lo que se había escrito y no teníamos prácticamente nada novedoso, nada que reinterpretara los hechos sucedidos hace 150 años aproximadamente. Y precisamente el 6 de enero, Angélica, el 6 de enero de 1864 se cumplieron 150 años de la entrada de los franceses a Guadalajara, y dije, yo tengo que escribir una nueva versión de esto, y me di a la tarea de hacerlo, gracias a la invitación que recibí del Instituto de Estudios de Liberalismo, la monarquía, de Estudios Monárquicos, de la doctora Patricia Galeana, que es la coordinadora. Y entonces fui trabajando las fuentes que encontraba en la biblioteca pública. El periódico El Payaso es importantísimo, es la parte irónica, defensiva, republicana, de cómo informar sin decir noticias, de cómo pelear por la libertad sin agarrar las armas, de cómo estar en medio de la ciudad sitiada, y a través del periódico defender a tu país y defender a tu república. Eso es Irineo Paz. Pero el libro recorre 3 escenarios, cuando menos. El escenario previo, que es el caos. Jalisco es un verdadero caos, los gobiernos no pueden organizar una defensa, después de múltiples manifestaciones de patriotismo, todo el mundo termina sin hacer nada, y el ejército sale, si no de manera vergonzante o vergonzosa, yéndose al sur de Jalisco, sí de manera, digamos, poco digna, sin haber disparado un solo tiro a los franceses a lo largo de su entrada a Guadalajara. ¿Cómo entraron los franceses? De fiesta en fiesta. De Lagos hasta Guadalajara es una fiesta completa. Pueblos enteros aclamando a las tropas francesas. La documentación de la época dice, ¿cómo es posible que suceda eso? Pueblos enteros, desde Los Altos hasta Ocotlán, aclamando a los franceses. En Guadalajara fueron más cautos. Tuvieron varios días antes de definirse de parte de quién iba. Ese escenario es el segundo. El primer escenario es que había y que estaba sucediendo antes. El segundo escenario es los franceses en el territorio, la defensa, cómo acostumbrarlos. Y la hecatombe o el apocalipsis en la visión de muchas familias jaliscienses que dijeron, esto se acabó, los franceses son muy fuertes,
los franceses tienen muchas armas, tienen mucha economía, no se van a ir y hay que acostumbrarnos y hay que aprender a hablar francés. Entonces, bueno, viene la historia de los que resisten, viene la historia de los que se suman, de los que se suman a la monarquía, vienen los conflictos entre los que resisten, porque aún ahí hay conflictos, entre cómo pelear, con el apoyo de qué, o arrasando, destruyendo. Se convierte la guerra patriótica en una verdadera masacre, una verdadera tortura para los pueblos del sur. Ustedes van a ver cuando lean esas partes cómo terminan pueblos enteros destruidos en nombre de la patria y en nombre de Dios también, porque unos eran en nombre de la patria y otros eran en nombre de Dios. ¿Y cómo hay el otro conflicto? Ramón Corona y sus sinaloenses peleándose con otros sinaloenses por el control de las tropas y el control del mando militar. Entonces la historia es una historia que dijéramos es la intervención francesa, sí, pero son todas las debilidades, fortalezas, conflictos personales, ambiciones, de decenas de actores que se van metiendo, que se van tratando, y cómo van de tal manera encadenándose para hacer posible una historia que al mismo tiempo que es drama, al mismo tiempo es ironía, tiene momentos de alegría, y al final de cuentas la pregunta, como decía el doctor Nájera, si los jaliscienses seguimos siendo así, seguimos estando en condiciones de tener una situación como esta, o ya esos temas del pasado ya se resolvieron. En fin, yo espero que lo lean, que después podamos platicar en alguna otra ocasión sus comentarios, y créanme que le puse mucho interés por hacerlo primero bien, segundo por hacerlo lo más ameno posible, lo más legible posible. Así es que les agradezco su presencia, les agradezco a todos, a la Sociedad de Geografía, le agradezco al doctor Javier Hurtado y a mis comentaristas, Rubén, a todos ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, Mario, por explicarnos las razones, el trasfondo de este libro, que creo que sin duda alguna pues va a ser del interés de todos los asistentes. Hemos traído una cantidad limitada, dado que limitado es nuestro presupuesto, pues queremos que alcance para el mayor número de ustedes, los asistentes. A lo mejor no todos alcanzan, pero lo hacemos en el mejor sentido. No los vamos a obsequiar, no podemos venderlos porque no podemos lucrar. Estos libros se producen con las contribuciones de ustedes, entonces no podemos venderlos, pero tampoco podemos obsequiar miles, ¿no? Entonces rogamos su comprensión de que tenemos un número limitado, ojalá puedan servir para todos en la mayor medida posible, quizás recomendándoles que si viene alguna pareja, 2 o 3 personas de una misma familia, pues que se llevaran uno por familia, ¿no? Yo creo que eso haría posible que tuvieran acceso a un mayor número de personas. Les rogamos su comprensión en ese sentido. Bueno, nos quedan pues aproximadamente unos 20 minutos. Aquí el señor presidente, el maestro Eduardo Velasco, pues nos ha dado su venia para que pueda generarse todavía hasta las 9, y si se puede más, pues más, dependiendo del interés de ustedes, una sesión de preguntas y respuestas. Yo en este caso, en este sentido, no sé, creo que así se estilaría. Yo quisiera pues cederle, si usted me lo permite, al señor secretario para que modere la sesión, y yo le cediría el micrófono al señor secretario de la sociedad, ¿sí? Les agradezco a todos su asistencia, estamos aquí, continuamos, y al final pues esperamos poder obsequiarles el mayor número posible de ejemplares. Adelante. Bien, ya lo escucharon, tenemos unos minutos para algún comentario, alguna pregunta de ustedes. A ver, aquí adelante hay una pregunta, por favor.
respetando a los personajes que estuvieron en uno y otro movimiento, es decir, los monarquistas y los federalistas, por aquello de la información que tenemos de los diferentes estos personajes, sí nos gustaría que nos dijeran quién, es decir, destacaran algunos personajes, ya lo dijeron entre líneas, entre comentarios, pero quiénes eran los de la monarquía, o sea, nombres. Sí, todos vienen en el libro. Sí. ¡Bravo! Sin embargo, representativamente sería conveniente escuchar a alguno de cada bando. Bueno, estamos pensando entonces que en vista del interés vamos a reunir varias preguntas y posteriormente se responderán todas al final. Pero allá atrás había alguien que había levantado la mano en la última o penúltima fila. A ver, ahí atrás, por favor. Ahí usted, señor, usted de lentes, por favor. Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, tengo dos preguntas, no sé si se pueda. Los barcelonetes que llegaron a México, pues venían de Francia y fueron muy exitosos en todo México. Mi duda es, ¿en qué año llegaron aquí a Guadalajara? Y si alguna vez vino Maximiliano aquí a Guadalajara. Bien, esa fue la segunda. Maestra, ¿qué tiene usted? Ay, la mía no es pregunta. Este libro es lo más fascinante que he leído en mi vida. Con decirles que el periódico no lo veo desde que comencé a leerlo. Aquí veo la señal de la que voy. Y algo que me ha impresionado de manera vivísima, primero que nada, agradecerle al Instituto del Federalismo el regalote, pero quiero 8 para mi vecino que fue rector del centro universitario donde he habitado. Es lo más extraordinario del mundo descubrir además que los ancestros nuestros estaban allí. O sea, de pronto se encuentra uno con cosas tan impresionantes como que se cobró un impuesto que podía ser de 100 pesos, de 150, de 1000 pesos a los muy ricos, y se cobró 6,000 pesos nada más a José Palomar. Entonces ahora entiendo por qué no me quedó un centavo. ¿Sí? O sea, verdaderamente es penetrar en vivo en la Guadalajara, donde Emeterio Roblesil, que ahora está convertido en calle, mi padre era González Roblesil, su padre era González Palomar. Entonces ahora me sentí yo como un personaje de la época, vibrando con una serie de datos que encontraste que nunca, jamás nadie nos había proporcionado. Es el libro más ameno, más lleno de interés histórico y más fascinante que la mejor novela del mundo, te lo quiero decir. Solamente felicitarlo, doctor, mis respetos como siempre. Y habla de la trayectoria, al margen de los aspectos sociales y políticos de esa época, respecto a los franceses, habla del recorrido de los franceses de Lagos de Moreno a Guadalajara, y se hablan muchas historias de la zona de los Altos, que fundada por franceses o no fundada, pues habitada. La verdad es que no reconozco, como mi origen alteño, gente francesa en la zona, ni apellidos, ni costumbres, nada. Es parte de ya lo que puede comentar en su momento. Y felicitarlo. Son sefarditas, ¿acuerdas? Sí, son sefarditas, no son franceses. Bueno, estoy de acuerdo. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, por favor? Entrando un poco a historia especulativa, digamos. Ahora sí que el resultado que nosotros conocemos fue toda una serie de eventos, ¿no? Acomodándose de tal forma que al final dio ese final, digamos, pérdida para los franceses, ¿no? Pero mi pregunta sería, y repito, especulando un poco, ¿cuál pudo haber sido el mejor escenario hacia los franceses? ¿Y eso cuánto les hubiera durado? ¿Años? ¿Meses? O sea, ¿cuánto tiempo, si las cosas hubieran ido como ellos querían, cuánto tiempo se hubieran quedado en México? Bien. ¿Alguien más? ¿Hacer un comentario? A ver, ella levanta la mano, por favor. La verdad, la narración que dio el doctor de la camisa guinda, Mario, bueno, tocayo tuyo, me gustó mucho porque hablas ahí de la oligarquía y de los liberales. Y hablas precisamente que el libro no pasa
más que hacer la actualidad precisamente de México. Por eso voy y me interesó mucho el tema más todavía. Por eso que usted comentó que hace de más interés el libro por la actualidad que estamos pasando social, política y económicamente. Muchas gracias. Bueno, las personas estas denominadas como los barcelonetes vinieron durante el Porfiriato y se dedicaron primero al comercio, pero luego acabaron acaparando la industria textil tapatía. Son de la etapa del Porfiriato. Y recordemos que en el Porfiriato hay una mirada hacia Francia y el afrancesamiento que sufre Guadalajara, pues lo acondiciona, lo adopta y demás en la moda, en la arquitectura, en las maneras, pero fue un camino de ida y vuelta. Sí, como una influencia francesa durante el Porfiriato, esta colonia de franceses se quedan aquí, se convierten finalmente en mexicanos. Bien, gracias. Agradezco el comentario del señor. Y en la presentación del libro, ustedes pueden encontrar por parte del doctor Aldana también esa preocupación, claro que no era el tema a desarrollar, pero es una preocupación de cómo afecta lo global en lo local, en lo regional. Y es algo que estamos viendo. Los imperios no se han ido. Hoy son una agrupación en la Unión Europea, pero hay un imperio que ha crecido mucho. Y hay cosas buenas en la globalización, pero hay también sus cosas preocupantes, como la imposición económica. Y el hecho de que nuestro país o la nación haya logrado en el siglo XIX dar un ejemplo de gran valor, de valentía, de decisión y de grupos de grandes pensadores y hombres de acción. Es muy preocupante que el día de hoy exista todavía un imperio, que las fronteras se van difuminando, que las legislaciones producto de la presión de los grandes capitales se van desregulando, que las leyes se van haciendo más delgadas y que los capitales ordenan y no el interés humano. Por eso es la reflexión de si ya con el triunfo de la República logramos alejar los grandes riesgos, peligros para la nación, o si vienen de vuelta. Creo que la enseñanza de esos avatares, de esa zozobra que se vivió en aquel tiempo, nos debe dejar algo, y por eso yo coincido mucho en que el libro del doctor Aldana es una pieza muy importante para poder vernos en el espejo, el de ayer, que puede ser el de hoy, y poder hacer algo bueno con nuestros estudiantes en las instituciones como esta benemérita Sociedad de Geografía y Estadística al hablar con ustedes. Nuevamente sí agradezco a su presidente, al licenciado Rubén, la invitación y la oportunidad de estar aquí, sobre todo al doctor Aldana por habernos entregado este libro y darnos la posibilidad de este diálogo. Muchas gracias. De los nombres que me acuerdo ahorita, José Palomar, que lo mencionaste, es el primer monárquico, es el monárquico número 1
es un hombre muy rico, es un partidario honesto de la monarquía, no es un perseguidor, simplemente es un partidario de la monarquía. A diferencia de Dionisio Rodríguez, reconocido como benefactor, metido en la rotonda de los hombres ilustres, si no me equivoco, o cuando menos señalado como uno de los prohombres de Jalisco, el difusor más duro y terrible de los ataques contra la República y en defensa del imperio. Los discursos más terribles en prensa escrita contra la República vienen del editor Dionisio Rodríguez. El traidor, José López Portillo. Jesús López Portillo. Perdón. Bueno, también es. Y por el otro lado están José María Vigil, el intelectual, Ramón Corona, el militar, Ignacio Luis Vallarta, el hombre humanista, profundo, abogado, Pedro Gazón, el gobernador. Son los liberales. Aparte de estos nombres hay muchísimos más, muchísimos que ahí van a ir apareciendo. Aparece Brizuela, por ejemplo. ¿Por qué se llama Temajac de Brizuela? Por ese hombre que aparece ahí conspirando contra los franceses, apoyando en su negocio a los heridos republicanos, apoyando a los hombres de la República, dándoles trabajo y dejándolos ir a guerrear y luego recogiéndolos otra vez en el trabajo. Es decir, son hombres, pequeñas historias, pequeñas biografías de esfuerzos pequeños que se van sumando a un gran esfuerzo para recuperar la libertad, para recuperar la independencia. El mejor escenario para Francia, bueno. Ay, nomás decirte que José María Vigil se casó con Eulalia Robles Gil, que era hermana de Meterio. Entonces es mi pariente político también, ¿eh? Doble. El mejor escenario político para Francia en la época, pues era cumplir los designios de Napoleón III. En este interés global, porque lo que yo estoy contando es la historia local, pero hay un interés global de por qué Francia viene a México. Viene a México apoyado por todas las monarquías europeas a pelear y acabar contra el sistema republicano en América. Y el problema no es acabar con la república en México o en Argentina, sino en Estados Unidos. La idea de Napoleón III es convertir a Sonora en un protectorado francés, a partir del cual no solo se exporten los minerales importantes, sino que sea la cuña a través del cual Francia, con el apoyo de los sureños, acuérdense que en este periodo al mismo tiempo hay una guerra civil en Estados Unidos de norte contra sur, esclavistas contra, con el apoyo de los sureños, acabar con el sistema republicano, inclusive acabar con Estados Unidos. Entonces, en el plano global, la guerra de México está dentro de los intereses globales del sistema monárquico europeo tradicional contra el naciente sistema republicano que se estaba gestando en América. Lo que se vivió en México, pues, se inserta en esta lucha de monarquía contra república como sistema de principios y de libertades, y por lo tanto México aporta una labor muy importante a la defensa de este sistema republicano, incluso del sistema norteamericano. Así es que